tal? Este es el programa de política sectorial y hoy vamos a ver los preliminares dentro de los cuales nos vamos a mover en las semanas siguientes. La política sectorial es importante. Por sectorial, induce a considerar que vamos a comprender durante este periodo los sectores más relevantes de la economía nacional e internacional. Y por política, el hecho de comprender también que en la economía es muy importante el análisis de política, de quienes toman las decisiones. Bienvenidos. Vamos a ver la motivación, es decir, cuáles son aquellos elementos que principalmente están determinando los incentivos para hacer política. Y vamos a hacer una aproximación al análisis. Primero al análisis, esto significa que lo que vamos a estar haciendo durante todo este curso es fundamentalmente en función de la comprensión de problemas. Y vamos a diseñar, vamos a aprender cómo se diseña una política. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales en diseño? ¿Qué modelos se podrían tener en cuenta cuando contamos con elementos principalmente cualitativos? Pero ¿qué importancia tiene también aplicar los instrumentos técnicos, analíticos de la matemática? Vamos a hacer también una entrada al tema de la metodología. La metodología es importante y reconocerla es fundamental para aprender cómo nos movemos en el marco teórico. Igualmente vamos a ver el papel del analista y el diseñador de política sectorial. ¿Qué funciones tiene el economista cuando acompaña el proceso de implementación de una política pública? ¿Cuáles son aquellos aspectos importantes a tener en cuenta en una presentación de política? Y obviamente los procesos de análisis y diseño de política. ¿Cómo se da esto en términos generales en la formación de política pública? De modo que aquí están los temas fundamentales que vamos a ver durante este periodo. Pasemos de inmediato a nuestro primer punto. Bien, la naturaleza de los problemas, cómo escoger un problema, cómo interpretar un problema, cómo valorar un problema. Cuándo un problema de política es relevante y cómo determinar el diagnóstico de un problema. Hay problemas complejos que son difíciles de definir y muchas veces se toman malas decisiones en virtud de la precariedad en la definición de los términos del problema. Pero también esos problemas y su naturaleza comprenden aspectos técnicos como políticos. Por supuesto, esto supone que el economista cuando analiza sectorial tiene que tener herramientas instrumentales de orden cuantitativo y de orden cualitativo. ¿Cuáles son los elementos de política que intervienen? ¿Por qué es tan importante reconocer la teoría de las decisiones? ¿Por qué es tan fundamental incorporar al aparato analítico de política sectorial los elementos del marco de decisión pública? Reconocer el papel de la norma, el legislativo, las distintas distinciones del poder, cómo desde la modernidad temprana con John Locke y posteriormente con Hobbes se van a encontrar estos elementos. Cómo en el siglo XX se maneja el problema político y cuáles han sido los cambios que se presentan. En el caso de política comparada, ¿cómo podemos comparar las decisiones de política en el contexto de países relativamente cercanos, pero también qué podemos analizar cuando podemos comparar a nivel internacional? Hay dificultades a veces para comprender la relación de causa-efecto o causa, solución e impacto. Esta relación es importante porque merece la más cuidadosa atención. Significa que no todo problema tiene una relación unicausal. Esto significa que hay problemas que vienen orientados por diversas causas. Por tanto, el analista debe emplearse a fondo para usar y aprender a reconocer cuándo una causa es importante y cuándo no. Por supuesto, también hay problemas que cuando son resueltos crean nuevos problemas. Es decir, los problemas no se resuelven definitivamente,
algunas veces se transforma. Piense usted en salud. Se genera una solución y se puede crear también otro problema. Considere los subsidios bajo estas condiciones de pandemia, el auxilio y el apoyo del Estado para decidir qué política tiene que acompañar el mejoramiento y, en parte, amortiguar el grave golpe que ha sufrido la economía. Otro tema importante son los dilemas de costo-efectividad o los dilemas de justicia-efectividad o distribución-efectividad. Es decir, en política sectorial es importante aprender a reconocer los serios dilemas y los desencuentros que hay cuando se implementa una política en términos de la relación a veces no equilibrada entre el costo que tiene un proyecto o el costo que tiene la planificación e implementación de una política y la efectividad de la misma. Cuando hay diferencias entre ellas, entonces lo que encontramos, por supuesto, es como resultado ineficiencia. Pero naturalmente también aquí está de por medio otro asunto. Hay política sectorial que requiere el acompañamiento y el gasto fiscal por parte del gobierno, con independencia de las condiciones de eficiencia y efectividad. En otras palabras, hay inversión pública que no puede tener una tasa de retorno o no puede tener como resultado ganancias de la misma manera que se tiene en el sector privado. Aprender a diferenciar esto es muy importante. En política sectorial hay dos corrientes principales. Hay una corriente académica y hay una corriente instrumental. ¿Cuál es la diferencia fundamentalmente? Que la corriente académica le coloca mayor énfasis a los fundamentos teóricos, a los fundamentos asociados a política comparada en el rango de marco teórico, metodología y estructura analítica, y la corriente instrumental, que busca principalmente aplicar la política. Esto es, el recurso básico de la corriente instrumental en política pública es hacer política pública independientemente del marco teórico que esté acompañando. Ahora bien, ¿cuál es el papel del analista? Y esto lo vamos a ver a lo largo de todos los contenidos de este curso. ¿Cuál es la función del diseñador de política sectorial? Entonces, por lo menos vamos a mencionar las siguientes. Ese analista debe ser conocedor de las teorías explicativas, es decir, debe poder tener una formación que le permita comprender las teorías que pueden explicar el vasto campo de política sectorial, no solo en el entorno local, sino a nivel internacional. Pero debe también ser un conocedor de las herramientas de apoyo. Esto es, preferiblemente, el economista como analista de política debería de tener la preparación, debería de tener la perspicacia para poder acompañar con herramientas el diseño de esa política. Debe de ser un conocedor de los intereses en juego, porque muchas veces la implementación de una política puede tener un logro óptimo o un logro no tan óptimo dependiendo de aquellos grupos de presión. Grupos de presión que pueden venir por dentro del gobierno o grupos de presión que pueden ser corporativos, como grupos de interés privado. En pocas palabras, el analista, cuando diseña política, debe aprender también a reconocer el papel y la función de los grupos de presión, de poderes alternativos propiamente a los proyectos, que pueden en un determinado momento decidir la viabilidad de los mismos. El analista igualmente debe ser un conocedor de estrategias de persuasión. Esto es, debería de aprender el analista a incorporar en su vocabulario, a poder tener claridad sobre cuáles son los mecanismos de persuasión, cómo construir un buen argumento, cómo darle fuerza al contenido de la argumentación. También debe de ser un conocedor de las imperfecciones y limitaciones de la labor. En otras palabras, algo de prudencia y algo de humildad se requiere. Es decir,
El analista de política sectorial debe ser anheloso, crítico y en capacidad de promover el cambio. Es decir, que el analista pueda saber de política, reconocer la política comparada, la política del entorno, la política internacional. Esto es muy importante y lo vamos a ver durante este periodo. Bien, les voy a comentar cómo se va a organizar y cómo vamos a describir este curso. Este curso tiene 4 objetivos. El primer objetivo es ofrecer herramientas teórico y conceptuales, es decir, instrumentos que sean útiles para el aprovechamiento máximo que pueda tener quien se forma dentro del mismo. El segundo es ofrecer herramientas e instrumentos necesarios para apoyar el proceso de políticas públicas. ¿Esto qué significa? No únicamente quedarnos en el plano de cómo aprender a diseñar política, sino cómo también acompañar, hacer el acompañamiento del proceso completo y poder hacerle seguimiento a un proceso de política. Y en tercer lugar, este curso le va a proponer a usted herramientas y consejos para disminuir el margen de error. Con un mal diseño de política se pierden recursos, se pierden oportunidades, se pierden capacidades, se pierde un talento humano. De modo que es importante que el analista disminuya, aprenda a hacerlo al máximo el margen de error. Es decir, con orientación aplicada, este curso va a dedicarse también a aspectos específicos en el contexto hispanoamericano. Con lo cual, durante este periodo, el objetivo fundamental tiene 2 razones. La primera razón es fortalecer al máximo la formación teórica, teórico-analítica que puede tener usted como economista. Hacer posible que pueda entrar a las categorías fundamentales de política y pueda comprender y comparar sectorialmente cómo se define una política, cuáles son los términos, el vocabulario de política. De modo que usted quede realmente en condiciones de poder aproximarse posteriormente al diseño de política en el caso particular de una empresa privada o de una empresa del sector público. En segundo lugar, aquí vamos a brindar herramientas. Y herramientas significa el conocimiento de casos específicos. Vamos a ver que el estudio de caso en política sectorial nos permite ver en forma ejemplar, ilustrar de manera muy particular cómo se desenvuelve una política y qué hacer cuando una política falla, cuáles son los fallos de política, cuáles son las virtudes epistémicas y las virtudes operativas en el campo de una política sectorial. Bien, entonces la estructura del curso comprende a su vez 3 elementos. Un conocimiento del proceso de política sectorial, un conocimiento para ilustrar la toma de decisiones de política sectorial y un conocimiento para generar impacto. Esos 3 elementos van a ser muy importantes. Entonces, nos movemos en el contexto de conocer muy bien qué es, qué significado tiene, cómo se distingue la política sectorial. Vamos a ilustrar esa política en casos muy concretos de orden nacional e internacional. Y vamos a ver cómo una política puede generar impacto. Ahora veamos estos objetivos de manera más detallada. Entonces, el objetivo general de estas sesiones que vamos a tener durante las semanas que siguen va a ser discutir las herramientas teóricas y metodológicas. En los objetivos específicos, la idea es que al final del curso se espera que los estudiantes se sientan en capacidad de realizar análisis integrales de política sectorial como un insumo necesario para la toma de decisiones ilustradas. Y tercero, vamos a evaluar las herramientas analíticas basadas en técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, usadas en la práctica en el diseño y evaluación de política sectorial.
Estos objetivos están orientados a una única razón, y es que como economista usted tenga todos los elementos de juicio, de apoyo, de fundamentación, para luego confrontar el mundo real y poder, obviamente, responder a la altura de las circunstancias. Vivimos en un mundo en donde la relación entre mercado y Estado, mercado y política pública, mercado y gobierno es muy conflictiva. Por tanto, es tanto más urgente que como economista usted pueda apropiarse de estos elementos y pueda quedar preparado para predisponerse frente a las posibilidades de compromiso, bien sea en el sector privado, bien sea en el sector público. Bueno, les diré algo sobre la metodología. Básicamente, la política sectorial, como toda la economía, no es una ciencia, sino un arte, una habilidad. De modo que cuando diferenciamos, en este caso particular a la política sectorial, lo que queremos decir es que los instrumentos de análisis reclaman tanto conocimiento de orden teórico como conocimiento de tipo aplicado. Entre más acumulado de experiencia tenga un diseñador de política, tanto más preparación tendrá y tanta más fortaleza tendrá para poder ofrecer y para poder dar las garantías de confiabilidad en el diseño de política. Esto significa que hay habilidades que en política pública son necesarias. Ahora, hay un aprendizaje que se logra primeramente por, por experimentación y, como decía Popper, por ensayo y error. En ese sentido, los estudios de caso que vamos a hacer durante este periodo académico. Estudios de caso significa que podemos entrar a política sectorial en el caso de educación, en el caso de salud, en el caso de comercio, comercio electrónico, comercio digital, medio ambiente, impacto ambiental, obviamente el tema propio también del desarrollo y los temas que tienen que ver con comunicaciones, sistemas de emergencia, sistemas de seguridad social, modelos de seguridad social también. En ese sentido, digamos que hay que dar la oportunidad para que usted como estudiante se aplique y se afiance en su comprensión de las técnicas que son usadas y que desde luego usted pueda tener una orientación muy apropiada para confrontar el mundo que nos rodea. De modo que si de un lado vamos a estar observando en forma permanente y continua, digamos, cuáles son los fundamentos, las mejores teorías, los modelos de explicación en diseño de política sectorial, de otra parte también vamos a tener presente estar muy atentos al mundo, muy presentes, muy activamente observadores, es decir, analíticamente muy curiosos de la realidad, de lo que suceda no solo en Colombia, sino en el mundo también. Es decir, vamos a estar moviéndonos permanentemente en esos dos terrenos. Bien, finalmente vamos a ver los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son tres. Primero, la elaboración de un proyecto de investigación. Usted va a escoger después de la tercera, cuarta semana de nuestros diálogos un tema de política sectorial y con mi acompañamiento vamos a estar elaborando ese proyecto. Le va a representar el 50% de su nota. Segundo, usted mismo va a ser autocrítico de ese proyecto. Y todo lo que vamos a ver durante este periodo académico le va a dar los elementos para que usted al final sea capaz también de evaluar críticamente su propio proyecto. Obviamente que va a tener la compañía mía, pero usted va a ser la autocrítica principal. Y tercero, vamos a tener un porcentaje del 20% para controles de lectura y su participación, que espero que sea muy activa a este seminario. Entonces, su desafío es colocar de su parte todo el empeño, toda la energía, toda su capacidad. Mi desafío es acompañarla, asesorarle, prestarle mi atención a lo que usted logre y vaya haciendo.
Bien, se puede usted preguntar cuál es el contenido del proyecto. Ese contenido del proyecto comprende 8 puntos. Escoger el problema, plantear criterios de decisión, alternativas de solución, evaluación de alternativas, recomendación, un plan de implementación, un plan de monitoreo y un plan de evaluación. Con estos 8 elementos, usted queda realmente en disposición de poder enfrentar cualquier tipo de tarea que se le asigne en términos de diseño de políticas. Bien, el desafío es suyo y es mío. Es suyo porque usted le va a colocar la más alta calidad, el más alto sentido de responsabilidad y la mayor disciplina. El mío, acompañarle, apoyarle, analizar lo que usted hace y ver qué tan posible es mejorar cada vez, cada semana, con cada esfuerzo.